El ser humano se preocupó por lo que podía encontrar en la Luna. El verdadero horror es lo que tuvo que silenciar para poder irse. La misión Selenio 9 no falló. Regresó un cosmonauta, Jonás, con la piel congelada y los ojos blancos. Había traído consigo el silencio del lado oscuro. Lo que Jonás vio no fueron ruinas, fue la verdad. La Luna nos quiere, pero nos quiere congelados y mudos. Y mi trabajo fue incinerar esa verdad. Ahora dime, ¿crees que tu casa es lo suficientemente segura? Quédate y escucha este informe. A ver si tú, al terminar, no sientes que el silencio está a punto de dejar de hacer ruido justo en tu nuca. Me llamo Esteban Rivera. Tengo 68 años. Soy un ingeniero de control de vuelo jubilado, y desde que era un muchacho en las calles calurosas de Buenos Aires, soñaba con el espacio. Mi viejo era electricista en una fábrica de electrodomésticos, trabajando turnos interminables bajo luces que parpadeaban como estrellas defectuosas. Y mi mamá limpiaba casas para sacar adelante a la familia. No teníamos mucho. Un departamento chiquito con olor a mate y a guiso casero. Pero ellos me apoyaban en mis locuras. Me compraban libros usados sobre cohetes y me llevaban al planetario cuando juntábamos unas monedas. Un día vas a llegar a la luna, pibe, me decía mi viejo, con esa risa cansada pero llena de fe. Nunca imaginé que la luna me respondería con un horror que me perseguiría como una sombra eterna. Un silencio que se come todo lo que toca. Hay algo en la luna que no quiere que lo encontremos. No deberíamos haber intentado ir al espacio, no después de lo que vi en la Agencia Espacial Internacional. Sí, esa AEI, que todos admiran por sus misiones gloriosas y sus logos relucientes. Trabajé allí en el clímax de la era de exploración lunar. En los años 70, cuando el mundo entero contenía la respiración por el programa Selenio. Pero ahora estoy jubilado con articulaciones que crujen como ramas secas bajo el viento patagónico. Y un resoplido que acompaña cada recuerdo. Antes de que el tiempo me lleve, tengo que contar esta historia. Me ha estado carcomiendo por dentro durante décadas, como un ácido que no deje de quemar, un silencio que se expande y devora todo a su paso. Nunca regresamos del lado oscuro de la luna como los mismos hombres, pero siempre quisimos creer que sí. Y lo que trajimos de allá nos obligó a guardar un secreto que nos helaba la sangre. Era el invierno de 1974. Y nos preparábamos para el gran lanzamiento. El mundo entero zumbaba con la expectativa del Selenio 9, esa misión que iba a explorar el lado oscuro de la luna por primera vez con tripulación humana. Yo era solo un tipo joven, fresco, salido de la universidad con un título de ingeniería de control y un fuego en el pecho que no se apagaba. De alguna manera conseguí un puesto como operador junior en la EI. Estaba viviendo el sueño. Formaba parte del equipo que monitoreaba las comunicaciones y la telemetría desde la Tierra, asegurando que los astronautas pudieran enviar datos y voces a través del vasto vacío sin que se perdieran en la nada. La vida en la agencia era como una universidad en esteroides, pero con apuestas que iban más allá de un examen. Un error podía costar vidas, reputaciones y el orgullo de naciones enteras. Un día normal empezaba con una taza de café que sabía a brea amarga. Luego venían los chequeos exhaustivos de los datos de la noche anterior para asegurarnos de que ningún sistema hubiera fallado mientras el mundo dormía. Mi escritorio siempre era un desorden controlado, papeles esparcidos por todos lados, llenos de ecuaciones garabateadas a medianoche y diagramas que esperaba que tuvieran sentido al amanecer. El lugar bullía de actividad constante. Ingenieros entraban y salían de oficinas con pasos apresurados, hablando en voz alta sobre vectores orbitales o tolerancias de materiales. Y las reuniones podían extenderse por horas, con pizarrones llenos de fórmulas que parecían jeroglíficos modernos. Almorzábamos en nuestros escritorios la mayoría de las veces, con un sándwich mordisqueado en una mano y un lápiz trazando líneas en la otra. Nos sumergíamos tanto en el trabajo que nos olvidábamos de comer hasta que alguien levantaba la vista y se daba cuenta de que el sol ya se había puesto, dejando el cielo teñido de un naranja profundo que se filtraba por las ventanas del centro de control. Olía a ozono de los equipos electrónicos y a café recalentado, un aroma que se te pegaba a la ropa como un recordatorio constante de las horas invertidas. Pero caray, qué emoción nos invadía. Estábamos ahí, exhaustos y con los ojos rojos, y de repente algo hacía clic. Un circuito que respondía perfectamente,
Un cálculo que equilibraba la ecuación. Estábamos un paso más cerca de poner a un ser humano en el lado oscuro de la luna. Con toda la tecnología actual, quizás no suene tan milagroso, pero en esa época era lo más cercano a la magia que podías experimentar. Los astronautas eran lo mejor de lo mejor. Eric y Jonás, dos tipos serenos, profesionales hasta la médula. Eric era el comandante, un veterano con ojos que habían visto más estrellas que la mayoría, y Jonás era el especialista en muestras, un hombre metódico, con una calma que tranquilizaba a todos en las simulaciones. Habían completado fases previas sin un solo fallo, y ahora daban las últimas vueltas alrededor de la luna antes de regresar a la Tierra. Otra aproximación al lado oscuro, pérdida de señal. Era un procedimiento estándar, una rutina que habíamos practicado cientos de veces. En la pared del centro de control, un gran temporizador electrónico marcaba el tiempo que faltaba para que la nave saliera de detrás del disco lunar. 45 minutos. Recosté en el respaldo de mi silla y cerré los ojos por un momento. En la sala se oía el suave zumbido de los aparatos en funcionamiento, el tecleo constante de los operadores en sus consolas y las voces apagadas de colegas discutiendo ajustes menores. Olía a ozono quemado de los servidores y a café viejo en tazas olvidadas. Llevaba 8 años trabajando ahí y conocía esos sonidos y olores mejor que el ambiente de mi propio departamento, donde pasaba las noches solitarias repasando logs de datos. El temporizador indicaba que quedaban 5 minutos para restablecer la comunicación. Luego, 3. La nave debía aparecer en cualquier momento, pero el éter permanecía en silencio absoluto. En las pantallas donde debían aparecer los datos de telemetría, parpadeaban líneas vacías, como si el universo hubiera decidido borrar la información. El jefe de vuelo, un hombre canoso llamado Klaus, levantó la cabeza de sus papeles con un fruncido ceño. ¿Situación? Preguntó con voz tranquila, pero percibí la tensión subyacente, como un cable a punto de romperse. Silencio, respondió el operador de comunicaciones, un tipo llamado Luis, con voz que empezaba a temblar ligeramente. No hay señal. Pasó otro minuto, luego otro más. La sala se quedó en silencio, como si todos hubiéramos contenido la respiración al mismo tiempo. Klaus se acercó a mi consola, su presencia imponente, llenando el espacio. «Esteban, ¿qué tienes?», preguntó con el olor a cigarrillo viejo que siempre lo acompañaba. Revisé los cálculos una y otra vez. Mis dedos volando sobre el teclado. La órbita era estable. No había desviaciones detectables. No había motivos lógicos para el retraso. Deberían haberse puesto en contacto hace 3 minutos. Dije sin apartar la vista de la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago que crecía como una bola de hielo. La trayectoria es limpia. No hay anomalías en los radares. Pasaron 10 minutos. 15. La tensión en la sala se palpaba como electricidad estática. La gente empezaba a hablar en susurros, intercambiando miradas nerviosas. 45 minutos. No era solo un retraso técnico. Era una situación de emergencia que amenazaba con convertirse en catástrofe, pero el reloj siguió. 50, 60, 75, 90 minutos. Exactamente el doble del tiempo esperado para una sola ocultación. Algo había forzado a la nave a dar una segunda vuelta completa detrás de la luna. Algo para lo que nuestras ecuaciones no tenían variable posible. La dirección empezó a llamar a superiores con voces bajas pero urgentes, que resonaban en el fondo. Vi cómo palidecía el rostro de Klaus, un hombre que había visto misiones fallidas antes, pero nada como esto. Perder a la tripulación en la fase final de la misión era una pesadilla que nadie quería enfrentar. Y entonces, de repente, los altavoces cobraron vida con un fuerte crujido, un silbido agudo, un ruido sobrecargado de interferencias que hizo que todos saltáramos en nuestros asientos. Luego una voz distorsionada, entrecortada, como si viniera de un abismo infinito. Era Eric, pero las palabras eran incoherentes, fragmentadas como ecos rotos. «Veo, son enormes, miran». Y de nuevo un silbido que cortaba como un cuchillo. Las pantallas mostraban números que parpadeaban caóticamente, como si el sistema estuviera sufriendo un infarto. La telemetría llegaba, pero el software no podía procesarla. Los sensores mostraban valores absurdos, imposibles.
La presión en la cabina oscilaba entre 0 y 2 atmósferas, como si la nave estuviera siendo aplastada y expandida al mismo tiempo. La temperatura cambiaba a un ritmo de cientos de grados por segundo, de congelante a abrasador en un parpadeo. «Eric, aquí la Tierra, responda», gritaba el operador de comunicaciones por el micrófono, con voz que empezaba a quebrarse por el pánico. «Repite el último mensaje. Jonás, ¿qué está pasando allá arriba?» No hubo respuesta inmediata, solo más ruido, un caos de estática que parecía vivo, pulsando con un ritmo propio. A los pocos minutos, el caos en las pantallas cesó abruptamente. Los datos se estabilizaron, todos los sistemas volviendo a valores normales como si nada hubiera pasado. Y entonces se oyó la tranquila voz de Jonás por los altavoces, rompiendo el silencio tenso. «Tierra, aquí Selenio 9, estamos bien. Hubo interferencias temporales en la comunicación. Nos preparamos para el regreso». Su tono era absolutamente tranquilo, demasiado tranquilo, como si estuviera leyendo un script ensayado. En la sala se hizo silencio, un silencio pesado que se podía cortar con un cuchillo. Klaus tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente. «Selenio 9, confirme el estado de la tripulación. Hemos oído a Eric que ha informado». Se produjo una larga pausa. Durante unos 10 segundos, la comunicación permaneció en silencio, un vacío que se extendía como un abismo. Luego Jonás volvió a responder, con la misma calma mecánica. «Eric está cansado. Exceso de fatiga. Todo está bien. Repito, todos los sistemas están normales». Nadie le creyó en esa sala. La orden era clara: traerlos de vuelta a casa, costara lo que costara. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes aparentes. Jonás respondió a todas las llamadas con claridad y según los protocolos establecidos. Eric ya no se comunicó más, como si se hubiera desvanecido en el éter. El aterrizaje se realizó con normalidad, la cápsula descendente aterrizando en la zona prevista en el Océano Pacífico, con paracaídas desplegados como alas blancas contra el azul del mar. Cuando el equipo de rescate abrió la escotilla, lo primero que vieron fue a Jonás. Estaba sentado en su asiento, con la mirada fija en un punto indefinido, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes de metal. Su rostro estaba blanco como el papel, con ojeras profundas que lo hacían parecer 10 años mayor. Sacaron a Eric en camilla, estaba inconsciente, su cuerpo flácido como un muñeco roto. A nosotros, los empleados clave del turno, los que habíamos estado en el centro de control esa noche fatídica, nos enviaron inmediatamente a cuarentena por orden directa de Klaus, como medida de emergencia sin precedente, no solo por el posible contacto con el módulo, sino porque todos habíamos estado expuestos prolongadamente a la señal anómala, cuyos efectos biológicos aún se desconocían. Según los protocolos de nivel Omega, aprobados en secreto tras Selenio 7, cualquier persona expuesta a transmisiones no identificadas por más de 90 segundos entraba en aislamiento preventivo. Así que allí estaba yo, junto con Jonás y Eric, tras la gruesa barrera de cristal de la sala médica. Jonás estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en el vacío como si estuviera escuchando una melodía que solo él podía oír. Había adelgazado, su uniforme colgando suelto sobre un cuerpo que parecía consumido desde adentro. Pero Eric era otra cosa entirely. Su piel había adquirido un tono pálido, casi grisáceo, como si el polvo lunar se hubiera incrustado en sus poros. Cuando abrió los ojos y miró en mi dirección, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, un frío que no venía del aire acondicionado. El blanco de sus ojos estaba salpicado de venas rojas, inflamados como si no hubiera dormido en semanas y hubiera estado llorando sangre. Su mirada era vacía, absolutamente desprovista de cualquier emoción humana, como pozos que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Los médicos se encogían de hombros ante los resultados. Los indicadores físicos de Eric estaban dentro de la norma, salvo un agotamiento extremo que no explicaba del todo su estado. Ningún análisis mostraba anomalías, no virus, no radiación excesiva, ni traumas visibles que pudieran justificar lo que le pasaba. Intentaron interrogar los psicólogos, médicos,
incluso gente de inteligencia del departamento. Él guardaba silencio la mayor parte del tiempo o murmuraba tonterías incoherentes que helaban la sangre. Hablaba de ruinas antiguas, de pirámides que tocaban las estrellas con puntas que rasgaban el vacío, de sombras gigantes que se movían donde no debería haber más que piedra fría y silencio eterno. Jonás repetía lo mismo una y otra vez. Todo está en orden. Un fallo técnico en la comunicación. Eric se cansó demasiado. Lo decía como un autómata, mirando a través de su interlocutor, como si estuviera recitando un mantra para no derrumbarse. Después de una semana de cuarentena, quedó claro que no se le podía sacar nada coherente a Eric. Lo trasladaron a un hospital cerrado, con un diagnóstico oficial de reacción aguda al estrés espacial. Pero todos sabíamos que era una tapadera. Jonás siguió en aislamiento, y yo fui uno de los asignados para intentar que hablara, quizás porque había estado en el control durante el incidente y podía conectar los puntos. Todos los días eran iguales en esa burbuja de cuarentena. Paredes blancas que reflejaban la luz fría de los fluorescentes, el zumbido constante de los filtros de aire que purificaban cada molécula y comida insípida que nos pasaban a través de una compuerta en la pared, como si fuéramos prisioneros en una cárcel de alta tecnología. Por la mañana, revisión médica rutinaria. Los médicos entraban con trajes protectores que crujían como papel de aluminio, le sacaban sangre con agujas que brillaban bajo la luz estéril, le tomaban la presión con manguitos que se inflaban con un silbido y le iluminaban los ojos con una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Jonás soportaba todo con rostro impasible, como si estuviera desconectado de su propio cuerpo. Sus constantes vitales se mantenían normales, estables como un reloj suizo. Por la tarde venían los investigadores, hombres en trajes grises que parecían clones unos de otros, haciendo las mismas preguntas repetitivas. Describa la secuencia de acontecimientos durante la pérdida de comunicación. ¿Qué provocó exactamente el fallo en el sistema de telemetría? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Eric antes de perder el conocimiento? Jonás respondía a todo de forma mecánica, repitiendo palabra por palabra su informe inicial. Fallo técnico, exceso de trabajo, no hay más datos. Mentía, y lo hacía con una precisión que asustaba. Yo lo sabía, y ellos también. Tenía acceso privilegiado a los datos obtenidos en esos pocos minutos de caos cuando se restableció la comunicación. No era solo ruido estático. Entre las interferencias había señales estructuradas, impulsos cortos y repetitivos, en un rango de frecuencia que nuestro equipo no estaba diseñado para captar. No eran ondas de radio comunes, sino una modulación compleja de microondas anómalas, con patrones que los algoritmos marcaban como artificial, no natural ni de origen conocido. No se parecían a ningún tipo conocido de radiación espacial o fallo técnico. Eran artificiales, como un lenguaje codificado en ondas que pulsaban con un ritmo casi orgánico. Escribí un informe detallado al respecto, adjuntando gráficos de frecuencia y cálculos de modulación que mostraban patrones repetitivos, como un mensaje en bucle. Klaus me llamó a su despacho, una habitación estéril como todo lo demás en la cuarentena, pero con una mesa grande cubierta de papeles clasificados. Leyó en silencio mis conclusiones, su rostro impasible como una máscara. Luego apartó los papeles con un gesto lento. «Esteban», dijo mirándome directamente a los ojos con voz que no admitía réplicas, «tu trabajo es analizar las comunicaciones. No hay que buscar lo que no existe. La versión oficial está establecida. Fallo del transmisor principal debido a una subida de tensión anómala. Pero los datos no confirman esta versión», objeté, sintiendo un calor subiendo por mi cuello. «Estos impulsos son de origen artificial, como si algo estuviera intentando...» «Basta», dijo con voz más dura, cortándome como un quimal. «El caso está cerrado. La tripulación ha regresado. Uno de los tripulantes, por desgracia, ha sufrido un estrés colosal. Eso es todo. ¿Me entiendes?». Lo entendía perfectamente. Nadie buscaba la verdad. Querían enterrarla bajo capas de burocracia y silencio. Seguí con mis conversaciones diarias con Jonás. Nos sentábamos en la sala de interrogatorios, separados por una mesa metálica fría al tacto, con cámaras observándonos desde las esquinas como ojos invisibles. Ya no le preguntaba directamente por el vuelo.
En cambio, hablaba de tonterías para romper el hielo, del tiempo que no veíamos desde las ventanas selladas, de las noticias filtradas que nos llegaban a través de informes resumidos, de anécdotas de misiones pasadas que habíamos compartido antes. A veces respondía con monosílabos como sí o no, pero la mayoría de las veces se limitaba a guardar silencio, mirando a la pared blanca como si pudiera ver a través de ella. Y empecé a notar cambios. Al principio sutiles como un susurro en el viento. Empezó a frotarse los ojos constantemente, como si algo le picara desde adentro. Cuando creía que no lo veía, lo pillaba mirando fijamente sus palmas durante minutos enteros, apretando y abriendo los dedos lentamente, como si estuviera probando si aún eran suyos. Luego dejó de comer alimentos sólidos, optando solo por concentrados líquidos que tragaba con esfuerzo visible. Decía que le costaba tragar, que sentía como si su garganta se estuviera cerrando. Los médicos lo volvieron a examinar, con escáneres que zumbaban como abejas enfurecidas. No había causas físicas, no inflamaciones, no obstrucciones, nada que explicara su comportamiento. Una noche, me despertó un ruido extraño que venía de su habitación. Un golpeteo rítmico y sordo, como un tambor lejano en la oscuridad. Me acerqué a la mirilla de la puerta con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Jonas estaba sentado en el suelo, de espaldas a mí, golpeándose la nuca contra la pared. No con fuerza bruta, pero de forma monótona y obstinada, como si estuviera siguiendo un ritmo interno. Llamé a los guardias de inmediato, mi voz saliendo en un susurro urgente. Los médicos se lo llevaron y le inyectaron un sedante que lo dejó inerte como un muñeco. A la mañana siguiente se comportaba como si nada hubiera pasado, diciendo que había tenido una pesadilla común. Pero después de ese incidente, cambió por completo. Su tranquilidad fingida desapareció. Volvió nervioso, inquieto, mirando constantemente a su alrededor como si esperara que algo surgiera de las sombras. Ese mismo miedo animal que había visto en Eric empezó a asomar en sus ojos. Un terror primal que no se podía disimular. El blanco de sus ojos comenzó a inyectarse en sangre, como si estuviera llorando lágrimas invisibles. Los médicos notaron que su temperatura corporal bajaba gradualmente, y los sensores ambientales de su habitación empezaron a fallar. Primero los termómetros, luego los humidificadores, después las válvulas de aire. Todo congelándose espontáneamente, en causa externa, como si el frío emanara directamente de su cuerpo, deflactando las leyes de la termodinámica. Era un fenómeno que los técnicos rotularon en los logs como evento térmico anómalo tipo omega. Intenté presionarlo en una de nuestras sesiones, sentados bajo la luz fría de los fluorescentes. Jonás, ¿qué pasó allá arriba? ¿Qué vieron en el lado oscuro? Él negó con la cabeza, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. No debías haberlos oído, murmuró al fin, con voz baja y quebrada. ¿A quién oír, Jonás?, pregunté, inclinándome hacia adelante, sintiendo un escalofrío subiendo por mi espalda. Él negó con la cabeza de nuevo y volvió a fijar la mirada en la pared. Por primera vez en todo ese tiempo, vi en sus ojos algo más que miedo. Era una súplica desesperada, como si estuviera pidiendo que no lo obligara a recordar. Tus palabras sobre las sombras no son para ti. No dijo nada más esa sesión, pero sus palabras se clavaron en mí como espinas. Esa noche comprendí que el informe oficial sería una mentira elaborada, un velo para cubrir lo que había sucedido. Fuera lo que habían encontrado allá en el lado oscuro, no era solo un fallo técnico o agotamiento. Era algo para lo que no teníamos protocolos ni nombres, algo que había regresado a la Tierra con ellos, incrustado en sus mentes como un parásito cósmico. Los síntomas empeoraron rápidamente después de eso. Jonás casi no dormía. A veces en medio de la noche, lo escuchaba murmurar en una lengua que no era humana, un zumbido bajo y constante que parecía vibrar en las paredes. Su piel empezó a enfriarse al tacto, incluso a través del cristal, y la escarcha ya no era solo polvo. Cubría las paredes y el suelo de su celda, creciendo como hongos blancos en patrones geométricos imposibles que se disolvían al tocarlos con instrumentos, como si fueran una proyección, no un fenómeno físico. Los médicos intentaron todo, inyecciones, terapias e incluso hipnosis. Nada funcionaba. Jonás se estaba convirtiendo en algo más, en un conducto, en una antena viviente para aquello que habían encontrado en el lado oscuro. Una noche, mientras analizaba en secreto las grabaciones originales de la señal, las que la agencia había intentado borrar, descubrí el patrón completo. No era solo ruido, era una onda portadora modulada en fase y frecuencia con una estructura interna recursiva. Usando un viejo osciloscopio
y un programa que había escrito yo mismo, logré generar su onda complementaria, una señal de cancelación cuántica, diseñada no para anular el sonido, sino para romper la resonancia biológica que la señal original imponía en el cerebro humano. Cuando la reproduje por primera vez, convertida a audio para pruebas, no hubo silencio, sino una ausencia de presión mental, una claridad repentina que me hizo sentir por primera vez en semanas que podía pensar sin ruido de fondo. Era una contraseñal, un antídoto. Sabía que había que usarla, pero también sabía que me estaban vigilando. Los pasos en los pasillos se habían vuelto más frecuentes. Los hombres de trajes grises ya no preguntaban, observaban. Construí en secreto un pequeño generador de ondas invertidas usando piezas de equipo desechado. Era rudimentario, pero funcionaba. Lo probé en mí mismo primero. El zumbido mental desapareció por completo. Tenía la cura, pero también sabía que si la usaba abiertamente, me silenciarían para siempre. La situación llegó a su clímax una noche cuando las alarmas del bloque de cuarentena se dispararon. Jonás había dejado de ser humano. Su habitación estaba completamente cubierta de escarcha. El aire dentro era visiblemente más frío, y de su cuerpo emanaba un resplandor lechoso como si estuviera canalizando algo de otro lugar. Estaba sentado en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin pupilas, inundadas de luz blanca. El equipo de limpieza llegó, hombres con trajes térmicos y sopletes de plasma. No iban a salvarlo, iban a incinerarlo todo. Corrí por los conductos de ventilación con mi dispositivo casero en la mano, mientras las sirenas aullaban. Llegué a su sala justo cuando abrían la puerta blindada. El frío era insoportable. Quemaba los pulmones. Jonás ya no era Jonás, era una cosa. Una antena viva que emitía la señal original a plena potencia. Activé mi dispositivo. El sonido disonante llenó la habitación. El zumbido cambió de tono. Se volvió un chillido agonizante. El resplandor de Jonás parpadeó. El hielo se agrietó. Di un paso, luego otro, acercándome a él a pesar del frío que me congelaba la sangre en las venas. Jonás levantó lentamente la cabeza. Sus ojos blancos se fijaron en mí, y sentí un golpe mental, una presión que quería apagarme como a una vela. Me mantuve firme, apuntando el dispositivo directamente a su rostro. Hubo un estruendo ensordecedor, como si el universo mismo se rompiera. El resplandor explotó en un destello blanco cegador. Luego, silencio absoluto. Cuando la luz se apagó, Jonás ya no estaba, solo quedaba un montón de polvo gris en el suelo, cubierto con una capa de hielo cristalino. Se había desintegrado, consumido por la fuerza que lo había poseído y por la contraseñal que lo expulsó. La puerta se abrió. Klaus y los soldados entraron, mirando el polvo y a mí, de rodillas, con el dispositivo humeante en las manos. La misión Selenio 9 fue borrada de la historia. Todos los que estuvimos en cuarentena fuimos reasignados, silenciados con acuerdos de confidencialidad que equivalían a una sentencia de muerte si hablábamos. A mí me enviaron a una estación meteorológica en el Ártico, un exilio disfrazado de trabajo. Han pasado casi 50 años. Sigo aquí, solo con el viento y el hielo. A veces en las noches claras, miro a la luna, sigue ahí, fría, silenciosa, colgando en el cielo como siempre, pero yo sé la verdad, en algún lugar, en la sombra eterna del lado oscuro, entre ruinas imposibles y pirámides que tocan las estrellas, las sombras siguen esperando, y el silencio a veces es más aterrador que cualquier grito. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.